Para bien o para mal, todos necesitamos comer. Mantener nuestras funciones vitales requiere energía, energía que solo podemos obtener tras la digestión, absorción y utilización de los nutrientes contenidos en los alimentos. Pero, ¿qué ocurriría en tu cuerpo si dejaras un día de repente de comer? Obviamente, la ciencia ha tenido tiempo y también oportunidad de observar qué procesos ocurren en el organismo desde que una persona deja de comer hasta que muere. Y hay estudios sobre hambrunas históricas, también sobre individuos que voluntariamente dejaron de comer por diferentes razones. Y estudiar estos procesos, los procesos que ocurren en el organismo en estas circunstancias tan difíciles, es muy interesante desde un punto de vista médico o científico, porque nos enseña mucho sobre la fisiología humana y sobre cómo funcionamos. Lo primero que tenemos que entender es que hemos evolucionado haciendo una frecuencia de comida que se aleja mucho a lo que hoy en día hacemos. Hoy prácticamente nos pasamos el día comiendo, hacemos 4 o 5 comidas al día, además de diferentes picoteos entre comidas. La sobreexposición a comida y además a comida muy energética pero poco nutritiva nos trae la mayoría de problemas de salud modernos, derivados de un estado de sobrealimentación, de un estado de exceso. Podríamos decir que gran parte de la población vive en un exceso crónico de energía. Lo que nuestros genes esperan que hagamos y lo que hacemos no podría alejarse más. La primera lección del vídeo de hoy es: tan malo es un exceso crónico de energía como una falta crónica de energía. Podemos morir por exceso o podemos morir por defecto, pero hoy en día de cada 100 personas que mueren por exceso, muere una por defecto. Entiéndeme, me he inventado las cifras, pero el concepto es que nos mata el exceso de comida mucho más que su falta. Y esto no sé si es algo bueno o malo, pues refleja la abundancia en la que vivimos, pero es así. Entonces, ¿cómo nos hemos alimentado durante nuestra época de cazadores-recolectores? Pues comíamos obviamente lo que había disponible cuando era posible, es decir, si se cazaba una presa, dado que no existían congeladores, te la comías sin preguntarte si absorbes solo 30 o 40 gramos de proteína de una sentada. Pero tras el festival probablemente tuvieras que pasar bastantes horas con una ingesta nula o muy escasa hasta volver a tener la oportunidad de comer. Una raíz por aquí, una frutilla por allá, una semilla por aquí y una fisiología de ayuno activa hasta la próxima oportunidad de comer. Porque este también es una buena lección. La fisiología de ayuno, lo que ocurre en tu organismo cuando ayunas durante el ayuno, es muy diferente a la fisiología de alimentación, lo que ocurre en tu organismo tras comer. Es decir, hacíamos comidas mucho menos frecuentes, pero el volumen de comida que ingeríamos de una sentada, si era posible, podía llegar a ser grande. De hecho, el estómago humano puede almacenar una grandísima cantidad de comida, algo que nos recuerdan los comedores profesionales modernos. Por otra parte, el hecho de que actualmente hagamos 3 grandes comidas al día no es más que un hecho cultural que nace en la antigua Roma y se extiende hasta hoy, pero no es algo biológicamente definido ni mucho menos. La segunda lección sería que estamos mucho más adaptados a la escasez que a la abundancia, y la frecuencia de veces que comemos en el día es una circunstancia meramente cultural, no biológica. De hecho, tenemos muchísimos mecanismos para adaptarnos a esa situación de escasez que ha vivido con nosotros desde hace muchísimo tiempo. Y no tenemos tantos mecanismos para adaptarnos a una situación de exceso crónico de energía. Ahí está el problema. Estamos diseñados, si se puede decir esta palabra, para la escasez y no para la abundancia. El primero de estos mecanismos es la capacidad para acceder a tus reservas de grasa, donde todos almacenamos cientos de miles de calorías que nos sirven de comodín para cuando no hay comida disponible. Hay ayunos registrados de más de 300 días. Por ejemplo, el de Angus Barbieri, que duró 382 días. Y es realmente increíble la capacidad que tenemos para resistir periodos de escasez extrema de energía. Eso sí, la mayoría de nosotros ha perdido esa capacidad para acceder a necesidad a sus depósitos de grasa, o dicha capacidad está muy comprometida, muy limitada. Una persona sedentaria con mala flexibilidad metabólica y resistencia a la insulina está utilizando casi todo el tiempo glucosa como combustible, y esto tiene otras connotaciones para la salud que definiremos en otro vídeo sobre flexibilidad metabólica. El segundo mecanismo que tenemos para hacer frente a la escasez es todavía más interesante, y son los cuerpos cetónicos. Cuando dejas de comer, primero tu cuerpo hace
hace uso de la glucosa que tiene almacenada en forma de glucógeno que se almacena principalmente en el músculo y también en el hígado. Esto te puede llevar entre 12 y 36 horas dependiendo de muchos factores como la actividad física, el ejercicio físico o el tipo de dieta que hicieras previamente. Cuando esa reserva de glucógeno ya es muy bajita, nos quedan para producir energía las grasas y los aminoácidos, porque estos últimos también pueden utilizarse para transformarse en glucosa, por ejemplo, al igual que lo hace el glicerol presente en los triglicéridos. Ocurre que los aminoácidos no están hechos para aportar energía y son poco eficientes haciéndolo. Hay otras moléculas como los carbohidratos y como las grasas que sí están hechas para aportarnos energía, pero los aminoácidos están diseñados para otra cosa muy distinta. Además, sería un desperdicio porque necesitamos estos ladrillos para cosas mucho más importantes, como la reparación de estructuras, mantenimiento de tu sistema inmunológico, que consume pues gran cantidad de aminoácidos y de energía en general, o creación de enzimas, hormonas y neurotransmisores, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Pues que tu cuerpo empieza a utilizar cuando ayunas durante un tiempo determinado o cuando no tienes acceso a carbohidratos, empieza a utilizar las calorías que tiene almacenada en forma de grasa, como hemos dicho, pero sorpresa, sorpresa, cuando oxidas grasa para generar energía, creas en las mitocondrias de tu hígado otras maravillosas moléculas que son precisamente los cuerpos cetónicos. Y son tres: el beta-hidroxibutirato, el acetoacetato y la acetona. Estas moléculas también se pueden utilizar como energía, de hecho se utilizan como energía para tu músculo, energía para las células del corazón, energía para el cerebro, para las neuronas. Pero hacen mucho más que eso. Te lo explico en profundidad en la nueva formación sobre dieta cetogénica de Empoder Academy. Pero te diré en este vídeo que los cuerpos cetónicos son moléculas señalizadoras que preparan a tu organismo para una situación de escasez. Cuando los niveles de cuerpos cetónicos están elevados en sangre, tus células saben que el ambiente es hostil, que hay poca comida, que no hay carbohidratos disponibles y que tienen que ponerse en un modo, podríamos decir, un modo defensa para poder sobrevivir. Y esto te facilitará entender a la perfección los efectos de la cetosis nutricional en tu organismo. Los cuerpos cetónicos mantienen e incluso mejoran las capacidades cognitivas, porque tus neuronas los pueden utilizar como combustible. Se están estudiando y utilizando como alternativa dietética en personas que tienen enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer, donde se ha visto que el metabolismo cerebral cambia y no puede utilizar bien la glucosa como combustible. La posibilidad precisamente de utilizar un combustible alternativo como los cuerpos cetónicos es lo que se está investigando actualmente con resultados muy interesantes. El problema suele venir a la hora de poner en práctica estos resultados en la vida real. Trasladar pues una dieta cetogénica a un paciente con Alzheimer no suele ser sencillo. Estas propiedades de los cuerpos cetónicos que comento son la razón por la que muchos de vosotros durante la dieta cetogénica os notáis más activos mentalmente, incluso más calmados y más concentrados, o con mayor capacidad de trabajo, de ejecución y de concentración. Pero es que a nivel de otras células, corazón, riñones, otros órganos, los cuerpos cetónicos tienen un efecto protector. Se piensa que una cetosis de bajo grado y periódica puede ser un factor protector frente a enfermedades variadas. Por ejemplo, os pongo un ejemplo muy claro. En diabetes se utilizan un grupo de fármacos llamados inhibidores de SGLT2, que ayudan de forma muy efectiva a bajar el azúcar en sangre. Eliminan azúcar por la orina. No vengo a hablar de qué hace el fármaco, pero curiosamente también han demostrado reducir la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca y otros problemas cardiovasculares. Pues bien, se piensa que al menos parcialmente dicha reducción de mortalidad se debe a que estos fármacos aumentan la cantidad de cuerpos cetónicos en sangre. Y Borja, ¿y si el ayuno se prolonga durante semanas y durante meses? Pues llegará un día, llegará un momento en el que tu cuerpo utilizará con mayor intensidad los aminoácidos localizados en músculo, tejidos, órganos. ¿Para qué? Para poder generar energía. Y aquí empiezan los verdaderos problemas y el deterioro de tu músculo, el deterioro de tu sistema inmunológico y el empeoramiento de la capacidad de tus órganos para funcionar correctamente. Por no mencionar problemas agudos que pueden ocurrir durante un ayuno tan prolongado como el incremento en el riesgo de arritmias cardíacas debido a alteraciones en los electrolitos de la sangre. Si continúas ayunando, la temperatura de tu cuerpo irá bajando progresivamente en respuesta a la escasa disponibilidad
energética. Hormonalmente tu cuerpo desactivará funciones no esenciales como la reproductiva, disminuyendo drásticamente la producción de hormonas sexuales. También, como las hormonas tiroideas controlan tu metabolismo, disminuirá bastante su producción para que el gasto metabólico sea el mínimo posible, y todo esto más tarde o más temprano llevará a un fallo de uno o varios órganos o a una infección que ataca a un sistema inmunológico comprometido, deteriorado, es decir, a un punto de no retorno en el que simplemente pues acabas muriendo por no tener disponible energía. Cuéntame en los comentarios si este vídeo te ha enseñado y si te ha gustado. Te agradezco muchísimo tu apoyo. Nos vemos mañana, un fuerte abrazo y a seguir empoderando.